Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en un estudio bíblico más. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Conéctense, compartan, saluden, pongan sus comentarios. La verdad es que yo estoy muy contento. Creo que estos estudios bíblicos han sido de grande bendición, de grande bendición. Hemos aprendido muchísimo. Estamos conociendo al Señor, estamos conociendo a Dios y estos estudios nos sirven mucho para poder también hablar a otros acerca de Jesús, acerca del Evangelio de Cristo, poder hablarles a otros acerca de la salvación de manera correcta. Así que estos estudios bíblicos son completísimos, completísimos. La verdad, hermanos, es que estos estudios nos llenan de gozo, nos llenan del conocimiento de la gloria de Dios. Y estamos por iniciar una nueva doctrina. Estamos en este gran estudio bíblico de en qué creen los verdaderos cristianos, en qué creemos los cristianos, qué cosas son las que nosotros afirmamos dentro de nuestras creencias como hijos de Dios, como creyentes en el Evangelio. Esto es muy importante, hermanos, es muy importante porque de aquí se desprende un conocimiento correcto de Dios, un conocimiento correcto de la Escritura y por consiguiente un conocimiento correcto y una práctica correcta del Evangelio. Así que, amados, pues es una bendición poder estar nuevamente. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos. Ya estamos listísimos para arrancar en qué cree un verdadero cristiano, una nueva enseñanza, una nueva creencia. Así es que todos corran a tomar sus Biblias, sus cuadernos y estamos ya arrancando nuestro estudio bíblico. Así que bueno, nosotros teníamos la intención de hacer una pincelada y un vuelo de pájaro de estos estudios, pero creo que se han ido profundizando y estamos haciendo un estudio bíblico muy completo que la verdad espero que sea de mucha bendición para ustedes y estemos avanzando bastante. Ya hemos hablado sobre la escritura, la autoridad, hemos hablado sobre las doctrinas de Dios, sus cualidades, sus atributos, la Trinidad, hemos hablado sobre Cristo, hemos hablado de la salvación, de la regeneración, hemos hablado del pecado, la caída del hombre, hemos hablado del Espíritu Santo y ahora vamos a entrar en un tema bien importante, fundamental, que nos va a llevar a lo que es la eclesiología, la vida de la iglesia. Pero antes de pasar a eso, es bien importante que nosotros pasemos por lo que es la vida cristiana o la santificación, la obediencia y todo lo que tiene que ver con la vida abundante, ¿no? El desarrollo del discípulo, el crecimiento del cristiano. Así que vamos a avanzar. Le hemos puesto a esta enseñanza santificación, perseverancia y obediencia. Este apartado corresponde a teología sistemática, lo que tiene que ver con vida cristiana. Vamos a tocar tres temas importantes, que es santificación, perseverancia y obediencia. Y dentro de todo eso estaremos hablando sobre varios asuntos relacionados con la vida del creyente. Esto es importante, muy importante. De aquí se desprenden muchas doctrinas, se separan las teologías. Aquí es donde se separan los calvinistas, se separan los arminianos, se separan los wesleyanos. Y lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a verlo desde el punto de vista estricto de cómo lo plantea la Escritura, más allá de si es teología reformada, si es teología arminiana, teología calvinista, wesleyana, pentecostal. Lo que nosotros vamos a hacer es centrarnos en el planteamiento que hace la Escritura con respecto a estos temas. Y esto nos va a ayudar a quitarnos de
complejos doctrinales con respecto a corrientes teológicas. En Mejores Familias no somos como tal calvinistas, no somos como tal arminianos, no somos wesleyanos, no somos pentecostales en la esencia de la declaración doctrinal. Pretendemos ser bíblicos totalmente, ¿verdad? Es cierto que gran parte de la interpretación teológica se desprende de la Reforma Protestante, pero que no nace ahí. La teología bíblica no nace con la Reforma Protestante, sino nace desde la Iglesia primitiva. Y nosotros tratamos de seguir la historia de la Iglesia, la historia de la Biblia, de la palabra de Dios, hasta encontrar la línea más cercana a lo que establecieron los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, por Cristo mismo. Así que vamos a entrar a este tema que para nosotros sería la doctrina número 9, dentro de esta lista de grandes doctrinas. Ya llevamos 9 grandes principios, 9 grandes creencias de un cristiano. Y vamos a iniciar con esto que es la santificación, la perseverancia y la obediencia. Esto tiene que ver con vida cristiana. Así es que vamos a arrancar. Si les parece bien, vamos a avanzar y vamos a empezar, ¿no? Aquí está la declaración de fe, está amplia, porque este tema es muy amplio, muy amplio. Entonces, básicamente, voy a leer rápido. Creemos que todo aquel que ha sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo es llamado a vivir una vida de santidad como respuesta a la gracia recibida en la obra redentora de Cristo. La santificación es la obra continua de Dios en el creyente mediante la obra plena de Dios, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Nos capacita para vivir en obediencia, amor, comunión con Dios. Afirmamos que este crecimiento espiritual requiere una respuesta constante del creyente en la fe, obediencia, arrepentimiento y comunión con Dios, apartándose del pecado y consagrándonos voluntariamente al Señor. Creemos que la perseverancia en la fe constituye una evidencia, ojo en esto, una evidencia de la obra transformadora de Dios y que todo creyente es llamado a permanecer firme en Cristo hasta el fin, confiando plenamente en la fidelidad de Dios y atendiendo con diligencia las exhortaciones de las Escrituras para perseverar en la fe y en la santidad. Sostenemos que la vida cristiana se caracteriza por una obediencia creciente a la voluntad de Dios, una continua renovación del entendimiento, el ejercicio de las disciplinas espirituales y una vida consagrada que glorifique a Dios en todas las áreas de la existencia hasta que el creyente alcance la glorificación. El concepto de la glorificación es un concepto importante dentro del cristianismo. Y bueno, vamos a pasar por ahí. Hay un montón de citas bíblicas que respaldan este punto que está plasmado en la confesión de fe de Mejores Familias. No me voy a detener aquí muchísimo. Yo les he dicho, si alguien desea la confesión de fe o la declaración de fe de Mejores Familias, con todo gusto. Es importante que los pastores, es importante que los líderes de iglesia tengan una confesión de fe. Es súper importante que nosotros podamos dar respuesta a las personas que visitan nuestra iglesia. Cuando nos preguntan en qué creen ustedes, ¿no? ¿Qué cosas practican? Nosotros podamos firmemente tener nuestro documento de confesión de fe y poder ser abiertos con las personas. En ningún motivo nosotros podemos negar la información es para todos, no está privilegiada, porque si no seríamos una secta, no somos una secta, por lo tanto la información debe ser lo más clara, lo más abierta, lo más accesible a todos. Y es importante que las iglesias tengan una confesión de fe.
es importante que nosotros sepamos dar respuesta a las personas que nos preguntan, ¿a ustedes en qué creen? Nosotros podamos tener una confesión de fe y decir, nosotros creemos, en este caso, en la santificación. Y creemos que la santificación es un proceso constante en la vida de los cristianos. Dicho eso, vamos a adentrarnos en el tema de hoy y vamos a arrancar con lo que es la santificación. El concepto de la santificación es un concepto constante, primordial a lo largo de toda la escritura, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros vamos a encontrar este concepto ampliamente definido, ampliamente ordenado a los hijos de Dios y exigido por Dios. El concepto de santidad es tan importante que Dios mismo dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, este concepto de santidad va a aparecer a lo largo de toda la escritura y es, por lo tanto, muy importante desarrollarlo en la vida de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué es eso de la santificación? Porque santo solamente es Dios. Entonces, cuando hablamos de santificación, ¿a qué nos referimos? Cuando estamos hablando de ser santos, ¿a qué nos referimos? Y no nos referimos a ser perfectos, intachables, sin errores. Tampoco nos referimos a ser santos en este sentido de recibir pleitesía, adoración y tener un templo, tener una imagen y que la gente nos adore. El concepto de santificación, el concepto de santos en la Biblia tiene que ver con algo más personal para Dios. Y vamos a definirlo según la Escritura. Entonces, todos tengan su Biblia a la mano. Dios les bendiga. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Saluden, repórtense desde dónde están conectados. ¿Verdad? Ayúdenme, por favor, a no sentirme solo aquí. Y vamos a arrancar. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que definen la santificación. Entonces, nosotros podríamos decir que la santificación es la obra continua del Dios Trino, mediante la cual el creyente, habiendo sido apartado para Dios, eso quiere decir santo. La palabra santo quiere decir apartado, no separado, para el uso exclusivo de Dios. Es decir, una persona que es santa, cuando Dios dice sean santos, está diciendo sean exclusivos para mí. Apártense de toda maldad para mí. Entonces dice, es la obra continua, estamos hablando ahora de santificación, es un proceso continuo, ¿verdad? Que es ordenado para todos aquellos que han sido apartados para Dios por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que se declaran hijos de Dios, son santos ahora, es decir, son apartados para Dios, para el uso exclusivo de Dios, para el servicio de Dios, para la vida en Dios, y este proceso consiste en ser transformados progresivamente por el Espíritu Santo, a través de la palabra y en respuesta obediente de la fe. Es decir, nosotros decidimos vivir una vida para Dios, ser santos, ser su pueblo, ¿verdad? Y lo hacemos mediante una transformación progresiva que opera al Espíritu Santo a través del entendimiento de la palabra de Dios. Cada que nosotros profundizamos más en la palabra de Dios y tenemos más entendimiento de la palabra de Dios, entonces nosotros somos poco a poco transformados. ¿En qué? ¿O para qué? Bueno, la idea del concepto de santificación tiene que ver con ser conformados o ser formados a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, que cada día nosotros podamos parecernos en carácter, ojo, en carácter, no en divinidad, parecernos en carácter a la persona de Cristo, perseverando en una vida de comunión con Dios hasta lograr una glorificación final. ¿Existe una glorificación final?
Lo que quiere decir que en esta tierra no vamos a lograr ser semejantes a Cristo en su carácter al 100%, pero la idea es, del concepto de la santificación, la idea es que cada día nosotros nos parezcamos un poquito más a la imagen de Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, que seamos más como Cristo en carácter, no en divinidad. Esto es muy importante porque nos pone en un equilibrio, ¿no? Por un lado, nosotros no podemos ser perfectos en esta tierra 100%, pero por el otro lado, nosotros lo vamos a lograr con la ayuda de Dios cuando nos seamos glorificados o, lo que es bien, cuando nos encontremos personalmente con Dios, ya sea en la muerte o ya sea en la venida. Hay dos cosas importantes. Primera de Tesalonicenses 4:3, vamos a empezar con la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Sí, es la voluntad de Dios que seamos santos, es la voluntad de Dios que seamos santificados. Primera de Pedro 1:5 dice así, Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Es Primera de Pedro 1:15, perdón. Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, ustedes también sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces lo que está diciendo ahí Dios es, yo soy santo, ustedes tienen que ser santos. Cuando Él da esta orden de ser santos, no está diciendo sean santos como yo soy santo, pero sí la idea es buscar la santidad, buscar la santificación. ¿Y cómo lo hacemos eso? Bueno, Dios nos ha dado caminos para ser santos, no para ser salvos. Hay un solo camino para ser salvos, pero hay medios, ¿sí? Hay herramientas, hay medios de gracia para que nosotros podamos buscar la santificación. ¿Sí? Cómo nosotros podemos practicar y ejercitarnos para ser cada día más santos. Juan 17:17 dice, santifícalos, está orando Jesús al Padre y le está diciendo, Padre, a todos estos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos buscar la santificación? Bueno, podemos hacerlo mediante podemos hacerlo mediante el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Okay? 1 Corintios 6:11 dice, por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la palabra de Dios nos conduce a la santificación, pero ¿cómo entendemos la palabra de Dios si no es a través de la obra del Espíritu Santo? Es muy importante iniciar diciendo esto, Dios es santo en un grado infinito y perfecto. Cuando nosotros veíamos las doctrinas de Dios o todo lo relacionado, lo concerniente a Dios, y hablábamos de sus atributos, cómo definir a Dios, quién es Dios. Hoy decíamos Dios es una persona porque se relaciona personalmente, porque tiene cualidades de personalidad, no porque tenga un cuerpo físico, ¿no? Sino decíamos Dios es una persona porque tiene cualidades de personalidad que que le da ese poder y autoridad de relacionarse con su creación. Y nos ha dado a nosotros, los seres humanos, cualidades en un grado finito, en un grado limitado y mínimo. Una de ellas es la voluntad, ¿no? La voluntad, nosotros tenemos voluntad, ¿sí? Pero para poder nosotros ser como Dios, en el sentido de su carácter, como Cristo, en este caso buscar la santificación, lo vamos a hacer mediante la palabra de Dios, pero ese entendimiento de la palabra de Dios va a ser por medio de la dirección, la guía, la enseñanza, la revelación, por así decirlo, del Espíritu Santo. Por lo tanto, afirmación, todos los creyentes
tenemos que caminar hacia la santificación. ¿Y qué es la santificación? No es otra cosa más que un proceso continuo, constante, en el que cada creyente o todo creyente se va pareciendo un poquito más a Cristo en su carácter. ¿Okay? Eso es la santificación. La palabra santo, desde el hebreo, ¿verdad? El kadosh, ¿verdad? La palabra santo quiere decir apartado para el uso exclusivo o separado. Y cuando nosotros hablamos de santidad, de santificación, estamos hablando de apartarnos, separarnos, en este caso del mundo, cuando hablamos del mundo, no es de la tierra, de la creación, sino cuando hablamos del mundo, estamos diciendo del sistema, el sistema de pensamiento, la filosofía de vida del mundo. Nosotros cuando decimos sed santos o santificarnos, estamos hablando de separarnos de esta manera de pensar cotidiana del mundo. El mundo piensa en corrupción, en robar, en matar, en destruir, en ser ventajosos, en ser abusivos. En este mundo hay que pasar por encima de los demás para crecer. Y lo que Dios está diciendo cuando dice sean santos es sepárense de esa manera de pensar, de esa manera de vivir, de esa filosofía de vida. Y parezcanse, procuren parecerse cada día más a Cristo mi Hijo. Eso es santificación. A eso vamos a denominar santificación. ¿Vale? Hasta ahí, amados, preguntas, comentarios, dudas. Dios les bendiga a todos. No veo a nadie conectado. No los veo conectados, no los veo. Bueno, veo que están ahí unos conectados, pero no interactúen, saluden, manden aunque sea un emoji para que no me sienta yo aquí solo. Vamos a empezar a desmenuzar esto. ¿Okay? Vamos a desmenuzar. La primera cosa importante es que la santificación es una obra completa de Dios. Es decir, yo no puedo ser santo por mí mismo, porque no tengo la capacidad. El ser humano no tiene esta capacidad para buscar la santidad. El ser humano por naturaleza tiende a lo malo. Cuando hablábamos de la caída del hombre o del pecado original, hablábamos de esta tendencia natural a hacer lo malo. Explicábamos muy bien lo que es el pecado original, ya no me voy a detener en eso, pero cuando nosotros hablábamos sobre el pecado original y la caída del hombre, decíamos el ser humano por naturaleza ya no tiene la capacidad de ser bueno, de ser santo en este caso. Por lo tanto, la obra completa de santificación es una obra hecha por Dios, realizada por Dios en la vida de las personas. Y fíjense esto es importante. En cada etapa de la historia, en cada etapa importante donde Dios actúa la Trinidad en su complejo, en su plenitud. Por ejemplo, en la creación, cuando en el pasado, cuando Dios formó la tierra, estaba presente la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, estaban reunidos. Cuando Cristo Jesús fue enviado a la tierra, estaba presente la Trinidad. Cuando Jesús fue bautizado, estaba presente la Trinidad. Cuando hay eventos importantes en la historia de la humanidad, participa la Trinidad. Ahora, miren esto, en el caso de la santificación es un proceso tan importante para Dios, es tan primordial que participa la Trinidad, la plenitud de Dios, participan en la santificación. Entonces, la primera cosa que nosotros debemos de dejar clara es que el ser humano no puede santificarse a sí mismo por su propia mano, por su propia fuerza o por su propia voluntad. No puede, no tiene la capacidad. La obra de la santificación es una obra completa, plena,
de Dios, la Trinidad, no solo del Padre, no solo del Hijo, no solo del Espíritu Santo, sino que es una obra de la Trinidad. En primer lugar, el Padre. El Padre es quien llama, quien adopta, quien disciplina, quien corrige, quien guía, quien conduce a sus hijos a la madurez. El deseo de Dios de que nosotros seamos santos es un deseo del Padre, ¿verdad? El Padre es quien nos llama a la santificación. Sean santos porque yo soy santo. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tienen que ser santos porque yo soy santo. Es un llamado del Padre, es una orden del Padre, es un deseo del Padre, ¿verdad? Luego, el Padre educa a sus hijos para que participen cada vez más de su santidad. Esto es maravilloso porque cuando nosotros vemos en la Escritura, en la Biblia, el tema de la corrección, de la disciplina, del castigo de Dios, no es no es en un sentido castigo eh, abusivo, ¿no? O iracundo, sino es en un sentido formativo. Dios tiene la intención de formar a sus hijos, ¿cómo? Cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el deseo y el propósito de Dios para sus hijos? Que seamos formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces el Padre educa a sus hijos para que participen cada vez más de su santidad. Quiero leer Hebreos. Es importante que nosotros siempre que estamos en un estudio bíblico, profundizando en la Biblia, pues obviamente tengamos muchísimo respaldo de la Biblia, porque si nuestra máxima de autoridad espiritual es la Biblia, bueno, nosotros tenemos que sacar lo más posible de la Biblia. Hebreos 12:10 dice de la siguiente manera, vamos a ver. Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Está hablando de los padres de familia, de los padres carnales. Dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Jesús, para lo que nos es provechoso, ¿sí? Para que participemos de su santidad. Si Dios nos disciplina cuando lo tiene que hacer, nos castiga, nos azota en ocasiones, pero es en un sentido formativo, nos ama y es para que nosotros podamos parecernos a su Hijo Jesucristo. Entonces, la obra de la santificación es una obra completa de Dios en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo, sí, ya vimos que el Padre es quien adopta, quien castiga, quien disciplina, quien llama, quien desea nuestra santificación. El Hijo, Cristo, constituye simultáneamente el fundamento, el modelo y la meta de la santificación. ¿Por qué? Él es el fundamento mediante la redención por su sangre, mediante el sacrificio, ¿sí? Mediante el sacrificio de Cristo, este es el fundamento. Nosotros somos santificados y llamados a la santidad, ¿ok? Entonces, Cristo constituye simultáneamente el fundamento, luego el modelo. ¿Por qué? Porque dice hasta que todos, cuando habla de la iglesia, del propósito de la iglesia, dice hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? La plenitud de Cristo, la medida de Cristo, es decir, Él es el modelo a seguir, Él es el modelo de santificación, y también al mismo tiempo Él es la meta de la santificación. ¿Cuál es la meta? Porque los hijos de Dios, dice la Biblia, son como, o tienen que ser, como la luz de la aurora o la luz del sol, que nace, sale, va en aumento,
hasta que el día es perfecto. Y yo me gusta siempre decir esto de manera muy práctica. ¿Cuándo, en qué momento el día es perfecto? Bueno, exactamente al mediodía, cuando el sol no puede subir más, ese es el día es perfecto. Ahí el día es perfecto, ya no hay más, el sol ya no puede subir más. Después de ese punto más alto en el día, el sol comienza a caer otra vez. Entonces dice, los hijos de Dios, dice la Biblia, son como la luz del sol que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La meta, la meta de la santificación es ser plenamente como Cristo. Ahora, ¿lo vamos a lograr? Claro que lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr aquí, ¿verdad? Pero lo vamos a lograr, es una promesa de Dios y lo vamos a lograr. Entonces, Cristo constituye al mismo tiempo, simultáneamente, el fundamento por la cruz, medio de su sacrificio, el modelo, porque Él es el ejemplo, él es el estándar para la santificación y la meta de la santificación es ser como Él. Más allá de abandonar el pecado, la santificación busca que seamos conformados a la imagen de Cristo. Es decir, por supuesto que la santificación tiene que ver con abandonar el pecado. Vete y no peques más, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Dijo, no peques más porque llevas 5 maridos y con el que estás no es tu esposo, y ella se saca de onda y él le dice, tranquila, vete y no peques más, ¿verdad? Porque si tú me pides agua, yo te voy a dar agua eterna, ¿verdad? Que va a fluir de tu interior como ríos de agua viva y nunca más vas a tener sed, ¿verdad? Pero Jesús usa mucho esta frase, vete y no peques más. La idea de la santificación es no pecar, pero más allá de eso, la idea es que cada día nosotros nos parezcamos un poquito más a Cristo, que seamos un poco más a la medida, a la estatura de Cristo, el varón perfecto. Efesios 5:25. Vamos a ver lo que dice Efesios 5:25. Dice así, ya lo tengo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es el estándar de ese nivel? Bueno, es la vida de Cristo misma. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo aplica continuamente la obra de Cristo al creyente. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo en el proceso de santificación? Bueno, el Espíritu Santo continuamente está aplicando la obra de Cristo al creyente. La santificación jamás podrá efectuarse separados de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien convence de pecado, quien redarguye, quien produce el nuevo nacimiento, quien ilumina las escrituras para que podamos entenderlas. A veces decimos, no entiendo nada, pero el Espíritu Santo nos ilumina, nos alumbra el entendimiento y podemos nosotros entender la palabra de Dios. Fortalece nuestra obediencia, produce frutos en nosotros, capacita para el servicio. Es decir, el Espíritu Santo es lo que hace todas las cosas en nosotros a lo largo de esta vida. El Espíritu Santo mora en nosotros porque está con nosotros y está en nosotros. Eso es muy importante decirlo. El Espíritu Santo convence, ¿no? Es el Espíritu Santo quien lleva a cabo la obra. No podríamos, nosotros no podríamos ser santificados sin la intervención del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Sin el Espíritu, por eso la Biblia, el apóstol Pablo en Romanos dice, vivan conforme al Espíritu. Déjense guiar por el Espíritu, déjense llevar por el Espíritu, obedezcan al Espíritu, escuchen al Espíritu, porque el Espíritu todo lo sabe,
todo lo escudriña, todo lo discierne. Entonces, la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es fundamental para poder eh, estar en el proceso de santificación. Es muy importante, querida iglesia, amados, es muy importante entender que si somos verdaderamente hijos de Dios, no somos perfectos ni andamos por la calle presumiendo que somos mejores que los demás. Esta idea, esta idea del Hijo de Dios es una idea totalmente errónea, distante de lo que Jesús desea, alejado del propósito de Dios. Las personas que ostentan ser hijos de Dios y pasan por la vida juzgando a todo el mundo y creyéndose mejores que los demás, en realidad conocen a un Dios diferente. Entonces, este tema de la santificación tiene que ver más con parecernos a Cristo en su carácter, y parecernos a Cristo tiene que ver con amor, con perdón, con servicio, con misericordia, con bondad, con fe, con mansedumbre y un montón de cualidades de las que habla la Biblia. Entonces, importante, la santificación es una obra completa de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hay manera de que el ser humano por sí mismo pueda santificarse. ¿Ok? Participa toda la plenitud de Dios en la santificación. ¿Por qué? Porque es un tema, es un deseo, es algo muy importante, porque ¿cómo se evidencia que una persona realmente es hija de una persona? ¿Cómo puede saberse que una persona es mi hijo si no es porque tiene cualidades y tiene características muy similares a las mías? Y heredaste de tu papá la forma de caminar. Heredaste de tu papá la forma de hablar. Heredaste de tu papá el buen corazón, decimos. Todas esas cualidades hacen distintivo que una persona es hijo de otra. ¿Cómo nosotros podemos tener ese distintivo de que realmente somos hijos de Dios? No basta decir, soy hijo de Dios. No. ¿Cuál es la evidencia de que somos hijos de Dios? Bueno, que nos parecemos, que tenemos cualidades muy similares a las de nuestro Padre Cristo, ¿no? Y en ese sentido, por eso Él quiere que nosotros vivamos en santidad. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Dios les bendiga, saluden, comenten qué opinan de todo esto. Bien, siguiente punto importante, la santificación tiene tres aspectos importantes, pero voy a hablar de dos muy importantes. El tercero es solamente la culminación, por así decirlo, de la santificación. Pero hay dos aspectos bien importantes. Esto es importante porque hay muchas corrientes cristianas, aquí es donde se separan por una interpretación extremista, ¿verdad? Por un lado están los calvinistas que no, podríamos decir, abusan un poco de la gracia, asumen que ya no tienen que hacer nada porque la salvación es soberana, pero además determinada por Dios en la eternidad. Y por lo tanto, si Dios ya decidió quién va a ser salvo y quién no, y si ya estás dentro de ese grupo, ya ni te preocupes. Eso dicen los calvinistas, ese es un extremo nocivo, erróneo y distante de la interpretación bíblica. El otro extremo es que, bueno, nosotros abusamos de la gracia en el sentido de las obras y buscamos todo el tiempo complacer a Dios con obras. Y bueno, este es otro extremo, ¿verdad? Pero vamos a ver con la escritura que no necesitan estar separados estos conceptos, porque no se contradicen, sino que se complementan. La escritura habla de la santificación posicional, cuestión de identidad, y habla de una santificación progresiva, ¿sí? En un sentido proceso.
y quiero mencionarles esto. Esto es muy importante. En Mejores Familias creemos, como lo afirma la Biblia, que la santificación no es extremista, sino que tiene un justo y perfecto equilibrio en, por un lado, es otorgada por Dios, posicional, y por el otro lado hay una responsabilidad del ser humano que responde, ¿verdad? Que activa la santificación. Vamos a ver. La Escritura utiliza el término santificación en muchos sentidos, nunca contradictorios, pero siempre complementarios. En esta situación, en este caso, vamos a hablar de dos importantes. La santificación posicional. ¿Qué es eso? Todo creyente auténtico ha sido apartado por Dios, para Dios y pertenece a Dios. Es decir, ahora tiene una nueva identidad, su identidad ha cambiado, ahora es parte del pueblo de Dios, sí, es una parte importante. Entonces, la santificación posicional se refiere a que en el momento de la conversión, en el momento del nuevo nacimiento, ¿sí? El creyente en automático es apartado para Dios y pertenece a Dios. En ese momento es santo y es llamado santo, apartado para Dios. Su identidad ha cambiado, ya no es carnal, ahora es espiritual, ya tiene una ciudadanía en el cielo, ya no en el infierno. Antes no teníamos vida, pero ahora tenemos vida en Cristo. Entonces, la santificación posicional se refiere a esta elección de Dios, a esta marca de Dios, en donde todo creyente auténtico ahora es parte del pueblo de Dios, ahora es hijo de Dios. Y formamos parte del pueblo de Dios. En ese sentido, hemos sido santificados. Vamos a ver 1 Corintios 6:11. Quiero que lo veamos con la Biblia nuevamente en 1 Corintios 6:11. El tema, esto es una de las cosas lindas de los en vivos, ¿no? Que en el momento podemos ver la escritura, verlos y a veces tardamos en encontrar. 1 Corintios 6:11 dice, esto erais algunos antes, ¿no? Antes, esto eran ustedes. Está hablando del pecado, ladrones, ávaros, borrachos, maledicientes, estafadores, etcétera. Antes eran ustedes esto, pero ahora ya han sido lavados y ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes estábamos muertos, antes estábamos perdidos, antes estábamos manchados de pecado, pero esto éramos antes. Pero ahora ya ha sido lavado, ya ha sido santificado y ya ha sido justificado. Entonces, esta es la santificación posicional. Y luego hay una santificación progresiva. ¿A qué nos referimos? Que aunque el creyente ya fue salvado, ya fue escogido, ya es parte del pueblo de Dios permanentemente, pero también es cierto que el creyente debe crecer todos los días, madurar todos los días. Somos llamados a aprender, a madurar, a luchar contra el pecado. Los cristianos no es que sean personas que dejaron de pelear contra la maldad. La verdad es que muchas veces peleamos más, ¿no? Porque somos seducidos, atraídos, cegados para hacer lo malo, como todo ser humano. Pero la idea de la santificación es que el creyente que ya fue lavado, salvado, sanado y pertenece completamente a Dios, ahora debe aprender, madurar, luchar contra el pecado, desarrollar los frutos del Espíritu Santo, renovar el entendimiento y crecer en obediencia. En este sentido, la santificación
Esto es importante en este sentido. La santificación es progresiva. ¿Qué quiere decir? Que los creyentes tienen la responsabilidad de cada día buscar ser más como Cristo, pero no podemos solos. Parece un dilema, pero es simplemente poner las cosas en orden. No hay ningún ser humano, por muy bueno que sea, que pueda santificarse a sí mismo. Luego entonces, Cristo nos santifica por medio de su sacrificio. Pero además, por consiguiente, y en respuesta, cada creyente toma la decisión de luchar contra su propio yo para buscar cada día la santificación. Esto es algo hermoso. Segunda Corintios 3:8. Vamos a ver lo que dice. Segunda de Corintios 3:8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria al ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar. Vamos a ver entonces que hay una santificación progresiva. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:11, dice, esto eran algunos, dice, pero ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados, ¿no? Entonces, eso es en un sentido, pero ahora, sí, ahora ya hemos sido justificados, santificados, ahora nosotros tenemos que buscar, ¿sí?, el ministerio de la justificación. Si nosotros tenemos una responsabilidad de ser santificados. Y hay un tercer punto que es la culminación de la santificación, pero es importante mencionarlo. Y es importante mencionarlo porque nosotros no vivimos de falsas esperanzas. Y es la santificación consumada, o lo que los teólogos llaman la glorificación. Aquí la pregunta es, si el ser humano no puede ser santo por sus propios medios, porque está en este mundo, en esta tierra, la carne está corrompida y siempre va a tener una tendencia a hacer lo malo, ¿verdad? Y entonces siempre vamos a estar fallando. Y Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Entonces la pregunta sería, ¿puede el hombre realmente alcanzar la plenitud en Cristo? Es decir, ¿por qué la Biblia habla de ser como Cristo, de parecernos a Cristo, de ser formados y conformados a la imagen de Cristo? ¿Por qué lo hace si no vamos a poder? Pero la Biblia nos da la respuesta. Va a llegar el día cuando desaparecerá definitivamente la presencia del pecado. Por supuesto que sí. Eso va a ser el día de la glorificación o de la santificación consumada. Eso es cuando Cristo venga, cuando Dios venga en el cielo por su iglesia o nos encontremos cara a cara con Dios. Ahí la transformación alcanzará su perfección y el creyente será totalmente, plenamente glorificado. Es decir, la santificación habrá llegado a su punto más alto, que es ser como Cristo. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado,
Si todavía no lo logramos, todo lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, si estamos vivos y Él viene por nosotros, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Si eso no pasa y nosotros morimos antes, bueno, esto se acorta y nosotros inmediatamente somos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Esto es hermosísimo, esto es bellísimo, amados hermanos. La santificación corresponde a Dios. Tenemos que ser santos, tenemos que santificarnos, tenemos que buscar la santificación. Esto es muy importante. Yo creo que le vamos a dejar aquí, amados, le vamos a dejar aquí para después pasar a un siguiente tema. Pero hemos visto hoy que todos los creyentes tenemos que ser santificados, tenemos que buscar la santificación. Es una ordenanza de Dios y lo podemos lograr. Sabemos que la santificación es una obra de Dios, una obra completa de Dios, solamente Dios santifica, pero nosotros tenemos una responsabilidad para responder a ese llamado a la santificación. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el estudio de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Dios les bendiga, amados hermanos, qué bendición poder estar con ustedes. Dios les bendiga mucho a todos los que se han conectado. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden que todos los domingos estamos teniendo reunión presencial en Mejores Familias. Si estás cerca de Mejores Familias, por favor, ven con tu familia, congrégate con nosotros. Seguramente será una grande y rica bendición. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente.